es la propia comisión estatal o se va a elegir al titular de la comisión federal, pues los perfiles que representan cierto interés por ser parte de la misma, de ser defensores en este caso, pues por lo regular, como les decía, estas reglas no escritas o reglas informales de una perspectiva institucional tienen cierto, pues son afines o forman parte del equipo de trabajo a lo mejor del presidente municipal o son su conocido y demás elementos. Entonces, es muy difícil pensar en la protección de derechos humanos vinculada al poder político, porque pensemos, miren, una de las atribuciones que marca la norma es estos organismos de defensorías deben de recibir, por ejemplo, quejas de los ciudadanos y en su caso no tienen competencia ya para resolverla, es decir, no hacen labores en estrictamente de defensa. La reciben y la pasan a la comisión estatal. Pero les digo, piensen que quien vota o elige a este defensor municipal es el propio presidente municipal. Entonces, si alguno de nosotros o yo como ciudadano voy y me presento y digo, a ver, yo me violentaron mi derecho humano a lo mejor a la petición porque yo quería solicitar alumbrado público para mi calle, en mi colonia, y ni siquiera me recibieron mi solicitud. Entonces una autoridad me está violentando mi derecho humano a la petición consagrado en la Constitución Nacional. Voy con el defensor y le digo, a mí quien no me dio derecho de audiencia y me negó este ejercicio de petición fue el presidente municipal. Entonces pensemos este supuesto complicado, ¿no? Porque tú como titular a lo mejor de una defensoría vas a decir, híjole, pues es complicado que yo presente una queja en contra del presidente municipal porque jerárquicamente pues es mi jefe, ¿no? Entonces, ¿quién quiere ir y generarle un problema a su jefe en este caso? Entonces, son los vicios, que vamos a poder encontrar en estos diseños institucionales de las defensorías. Existen, tienen atribuciones, están establecidas a nivel normativo, pero presentan estas fallas de origen. Entonces, lo que plantea la obra, bueno, ahí se hicieron entrevistas, en las que, bueno, como paréntesis, que sería muy importante señalarlo, la metodología utilizada fueron entrevistas anónimas a algunos defensores municipales. A partir de eso se levantaron indicadores por cada una de estas dimensiones que les comento. Fuimos construyendo indicadores en donde se ponía, a ver, ¿hay autonomía constitucional? ¿Sí o no? ¿Cuentan con una ley propia? ¿Sí o no? ¿Qué de naturaleza jurídica? Que era lo que les comentaba previamente, es decir, ¿son autónomos, son descentralizados, son desconcentrados? Y en función de eso íbamos ponderando cómo se levantaba la información. Por eso quizás da muchas luces o nos orienta en cómo poder actuar, porque no solamente es una obra que tiene un carácter a nivel teórico, sino que trata de contrastar esa teoría con lo que se está viviendo realmente en la práctica. Y así como les comentaba, por ejemplo, estas experiencias no son supuestos imaginarios que quizás hoy yo esté poniendo para ejemplificar, sino son cosas que ya un defensor municipal tuvo que vivir, de los retos que se enfrentan en su día a día. Entonces, resulta muy difícil ejercer estas atribuciones de protección y defensa de los derechos humanos desde el punto de vista municipal si no se les dota de independencia política con el ayuntamiento, con el presidente municipal. De ahí la propuesta que les comentaba, pues es que entonces deberían tener autonomía, o quizás si no autonomía, porque era otra de las alternativas que se planteaban en la obra, es entonces a lo mejor quizás vinculémoslas a las comisiones estatales, que ya sí tienen autonomía constitucional y que sean más bien brazos de estas comisiones estatales y se anclen a esa autonomía para que puedan hacer frente al poder político local, que regularmente pues es el que en el ámbito municipal va a estar violentando, transgrediendo estos derechos de nosotros como ciudadanos. Continuando con la siguiente dimensión que también va a resultar muy interesante, es la económica. Vimos el punto de vista económico desde dos factores, uno desde el ámbito en cuanto a recursos, tanto financieros, y también realizando las entrevistas con los titulares de estos organismos, nos comentaban, por ejemplo, la normatividad, y de hecho creo que va en retroceso cómo se está planteando la situación, porque en su momento la ley decía que el titular de la defensoría tenía que tener un sueldo y un nivel homólogo al de un director general, lo cual ya implicaba que tuvieran un salario, por decirlo, decente o equiparable a las funciones que tienen que ejercer, y yo ya no. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó ver casos
en donde el sueldo quizás era menor a 6,000 pesos mensuales. Entonces, el defensor, la persona defensora, en aquel entonces me decía, es muy complicado con ese sueldo poder enfrentar todo esto que les digo, ¿no? O sea, el sueldo no es a lo mejor proporcional a la magnitud. Yo no voy a ir a pelear con el presidente municipal, el sueldo es pequeño y además los recursos son limitados. Me decía, en ocasiones yo tengo que poner de mi bolsa porque no nos dan viáticos. Por ejemplo, para el trabajo que se hace en estas defensorías es mucho de promoción y divulgación o estudio. Es ir a escuelas, platicar con estudiantes, con grupos vulnerables, ir a las zonas alejadas, que son precisamente quien no tiene acceso y a quien más se le pueden estar vulnerando estos derechos, ¿no? Entonces, vemos que desde el punto de vista económico y volviendo a esta dimensión organizacional, los recursos con los que se cuentan también son escasos. Vemos que hay otros organismos, y es una de las propuestas que también plantea la obra, que se establece, mínimo se tiene que dar a lo mejor el 2% del presupuesto de egresos de ese municipio. En este caso no, entonces es muy discrecional, o sea, te pueden dar desde 50,000 pesos hasta 100,000 pesos para que esa defensoría funcione todo el año, lo cual es bastante poco y limitado. En otras entrevistas y en otros escenarios, la titular mencionaba, es que toda la defensoría soy yo, porque hablábamos de los recursos, por ejemplo, humanos. Y te decía, ¿quién más apoya en esta labor que es titánica? Pensemos en un municipio promedio, en uno chiquito, por ejemplo, en el caso del Oro que se analizó, son alrededor de 40,000 habitantes, pero pensemos en Ecatepec, que pueden ser 3 millones, pero aún así, regresemos al caso del que versa la obra, que es el Oro, son 40,000 habitantes aproximadamente, y prácticamente todo el personal era la titular. No tenía nadie más, o sea, no había auxiliares, no había mayor equipo de trabajo, solamente me dice, a lo mejor a veces solamente algunos chicos de servicio social que nos apoyan. De ahí en fuera ya no hay nadie más. Entonces vemos que hay limitaciones de carácter presupuestal por el salario, presupuestal para el propio ejercicio de la defensoría, es decir, para el mantenimiento de cosas básicas como papelería, viáticos, gasolinas, vehículo. Por ejemplo, me decía, es que no tengo un vehículo asignado, tengo que usar mi propio vehículo para ir, o sea, no obstante que no me dan viáticos, o sea, ni gasolina, todavía tampoco tengo un vehículo, tengo que usar el mío y el sueldo es poco, entonces pues no es redituable. Entonces, también es una posición que es complicada para el propio defensor, para ese propio Obungsperson que plantea la teoría, ¿no? Suena muy bonito en la teoría y todos quisiéramos a veces ser defensores o protectores de derechos humanos, pero ya en la práctica uno ve ciertas limitaciones. En este caso, como les comentaba, pues el ámbito humano, que la cantidad de recursos es bastante limitada, y otro ejemplo era, aquí está la oficina y aquí estamos para recibir quizás las quejas, pero como todo el equipo y toda la defensoría es solo una persona, me dice, si yo salgo a campo y tengo que ir, por ejemplo, a hacer una plática con mujeres violentadas o que sufren violencia familiar, yo tengo que cerrar la oficina y entonces ya no hay quien reciba las quejas aquí porque no puedo dividirme. ¿Cómo eso que desde el escritorio a veces el tomador de decisiones, el funcionario, el político de elección popular, dice, no, para mí pues no es relevante, porque a lo mejor a mí me deja más temas como, no sé, dar becas, dar de algunas cuestiones que son más llamativas y que pueden derivar en votos a lo mejor, ¿no? Es estar capitalizando su imagen. Proteger derechos humanos, no, porque entre más la gente conozca sus derechos, entre más, por ejemplo, tengan fuerza y recursos este tipo de organismos, pues vas a tener más quejas, porque el ciudadano te va a ir y te va a presentar quejas de que no estás cumpliendo con tus funciones. Entonces, pues por eso son a lo mejor a veces áreas olvidadas o que no se les da la atención que se requiere. Continuando con las siguientes dimensiones que tenemos, vimos que otro punto muy importante era el ámbito social. A veces se plantean la labor de las defensorías desde un apartado general y pensando desde la norma, desde la teoría, que todos los contextos son iguales, y eso es muy equivocado. No es lo mismo, por ejemplo, les situaba ahorita estos parámetros, ¿no? De el Oro, que es un municipio de carácter mixto, rural, al norte del estado, con presencia todavía de grupos originarios, a diferencia quizás de Ecatepec, que es un contexto pues ya totalmente urbano.
En los dos contextos va a haber violaciones y presencia de vulneraciones a los derechos humanos. Sin embargo, la diferencia estriba en que a lo mejor el carácter de violaciones que tenemos va a ser diferente. En el contexto rural, a lo mejor, como yo les decía, son elementos todavía básicos, de servicios básicos, como no tengo alumbrado público, no tengo drenaje, no hay transporte público. Y en el contexto urbano a lo mejor eso ya está garantizado, ¿no? Pensar en el contexto urbano que no hay drenaje es difícil, prácticamente en Ciudad de México, en la mayoría, y la zona conurbada a la ciudad, que es el Estado de México, pues ya se garantizan este tipo de servicios y necesidades. Entonces, desde ahí plantear dentro de los planes de trabajo, que era algo que yo analizaba con los titulares de las defensorías y se refleja en la obra, es decir, estos planes de trabajo tienen que estar contextualizados, identificar primero el tipo de municipio que eres, la cantidad de población que existe, qué tipo de grupos vulnerables son mayormente. Por ejemplo, en el ámbito urbano vemos que uno de los grupos vulnerables pueden ser personas adolescentes con problemas de farmacodependencia, y en el ámbito rural no lo era tanto, pero a lo mejor ahí sí había mucha discriminación todavía por cuestiones, como les digo, de grupos originarios. Entonces, es empezar a plantear y darle las herramientas para que esta planeación pueda ser contextualizada y entonces dé respuesta a las necesidades de cada comunidad. O sea, cada comunidad es distinta, a lo mejor las cabeceras municipales con un tinte más urbano van a tener diferentes demandas, a las zonas más alejadas, a las más rurales. Ese fue uno de los puntos en los que también profundiza la obra. Se analiza, por ejemplo, en el caso del oro, si el plan que tenían cuando se estaba desarrollando el libro, si podía responder o no a esas necesidades. Entonces, después de eso, bueno, también se tuvo la oportunidad de colaborar, de estar apoyándoles para que pudieran tener mejores resultados. Y un último bloque que también fue muy interesante es la labor de coordinación. Como yo les comentaba, tenemos a nivel nacional a la CNDH, a nivel estatal a los organismos en cada una de las 32 entidades federativas y también los municipales. Si existiera un organismo como estos planteados y de los que habla el libro, sería mucho más fácil esta promoción de los derechos. A nivel nacional tenemos alrededor de 2.500 municipios, pero pensemos que no todos a lo mejor Oaxaca, que es el que más tiene aproximadamente 500 municipios. Si Oaxaca no tiene este tipo de organismos, y hasta donde revisé la literatura y la normatividad no los tenía, pues la Comisión Estatal tendría que atender a esos 500 municipios. Pensemos en Veracruz, que tiene